Hola, bendiciones. Vamos a comenzar ahora con la clase número 7 de la materia de costumbres y geografía 1. Y vamos a ver el tema del día de hoy, que es la alimentación de los orientales. Vamos a hablar un poco acerca del desayuno. Dice que el desayuno era una comida informal que se consumía a poco de levantarse. Era una torta de pan con algo adentro, como aceitunas, queso o frutos secos, mientras que los hombres y los niños mayores salían al trabajo, comiendo mientras andaban. La madre y las niñas hacían las tareas domésticas del día, ayudadas por los niños demasiado pequeños para trabajar e imposibilitados, más que todo en los tiempos más antiguos, de ir a la escuela. Los más jóvenes cuidaban de los animales que la familia tuviera, ¿verdad? Como lo hacía David, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que él estaba cuidando las ovejas, mientras que los demás se ocupaban alrededor de la casa. Comer, ¿verdad? Ese pan, o sea, no era así como el desayuno que nosotros conocemos ahora en día, ¿verdad? Sino que era como sumamente ligero. Dice la comida de la tarde. Al terminar el descanso del mediodía, habían varias actividades a emprender. Se tenía que preparar en el fuego la comida de la tarde para que cuando los hombres volvieran de trabajar, esta comida normalmente consistía de verduras o de un cocido de lentejas. ¿Se recuerdan ustedes, verdad, que quien cocinó o vendió, habían dicho, vendió su primogenitura por un plato de lentejas fue Saúl? Ahí se habla acerca de ese alimento que se tenía, que era como parte de lo que ellos comían. Dice que se tomaban del plato o fuente común usando un trozo de delgado pan o guisa de cuchara. En ocasiones especiales, dice, como en una fiesta, como se había ofrecido un sacrificio, se añadía carne al cocido. En la Pascua la carne se asaba, se tenía que sacar la sangre de la carne y habían también rígidas leyes dietéticas acerca de lo que se podía y no se podía comer. Eso lo podemos ver en Levíticos 11. La comida podía rematarse con frutos de la temporada o frutos secos, ¿verdad? Si se fijan, tanto en el desayuno como al final de la tarde, eran parte de los alimentos que se podían comer. El pan, dice, para la mayor parte de la gente los alimentos eran muy sencillos. Pan, aceituna, queso, frutos y verduras. Esta era la dieta básica. La carne se consumía en raras ocasiones. El pan era alimento tan fundamental que vino a ser un sinónimo de la misma vida. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Cuando a Jesús se le dice pan de vida, o sea, por el significado, ¿verdad?, del pan en la vida de las personas, era comparado con eso. Dice, comer pan era la frase equivalente a tomar una comida. Los egipcios no podían comer pan con los hebreos. Eso lo vemos en Génesis 43, en el versículo 31 y 32. ¿Verdad? Mis recomendaciones son, siempre que ustedes puedan buscar la cita, ¿verdad?, y ver la referencia. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Eso dónde lo mencionamos? En la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro, que él deja como modelo. Dice que era una oración pidiendo provisión diaria de alimentos. El pan era una cosa tan fundamental y especial que Jesús se autodesignó como el pan de vida. Parece que el pan era siempre roto o cortado con un cuchillo, lo que originó la frase de partir el pan. Dice que el pan de cebada era menos apreciado que el de trigo y era también más barato. Además de emplearse el pan, el grano también se tostaba calentando los granos sobre una plancha metálica sobre el fuego y a menudo se comía crudo andando por los campos sembrados. Dice que hay un ejemplo muy bien conocido en el caso de los discípulos cuando fueron reprendidos en el sentido de que no debían comer grano crudo en sábado. Este grano era conocido como el grano nuevo. Ahí he tratado de ponerle ciertas imágenes que hacen un poco de referencia al tipo de pan. Si usted se fija en películas, en fotografías, en imágenes, cuando se habla de un pan antiguo, se habla de ese pan de forma redonda. Más bien que parecía, y asemejo yo, ¿verdad?, que solamente quizás era como un poquito más durito, era así como un pancake, por decir algo. La forma y quizás la contextura no, ¿verdad? Pero
más o menos para tener como una idea, ¿verdad?, de referencia. No lo dice la Biblia, eso es algo que yo creería que pudiera ser así. Las verduras y legumbres eran de uso común, tanto las alubias como las lentejas eran alimentos normales. El cocido que Jacob hizo y dio a Esaú era a base de lentejas. En Egipto también eran conocidos los puerros, las cebollas, el ajo, los pepinos y los melones. También, ¿verdad? Podemos hablar de aquí, ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿verdad?, de lo que son las lentejas, la avena que también, y las habas que también formaban parte del alimento, ¿verdad? Yo creo que ellos estaban muy acostumbrados a comer bastante nutritivo, definitivamente. Dice que la leche era otro alimento básico y se obtenía de la mayor parte de los animales que se pastoreaban. Parte de ella se fermentaba para conseguir yogur y a esto lo que a veces se le hace referencia como la leche. Parte de ella, dice, era batida para conseguir mantequilla. La leche se ponía en un cuero y el cuero se agitaba y apretaba hasta que se formaba la mantequilla. También era parte de su alimentación. La carne y el pescado eran alimentos de lujo y se limitaban a los ricos, excepto en épocas festivas y de sacrificio. El rey Salomón consumía carne de una manera regular. Dice buey, cordero, ¿verdad?, que venía de la caza y de las aves. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina. Estamos leyendo ahí Primero de Reyes. 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, 100 ciervos, cacelas, corzos y aves gordas. Eso lo vemos en Primer Libro de Reyes 4:23. Abraham dice que sirvió carne de ternero a sus invitados y los huéspedes de Gedeón comieron carne de cabra. La carne servía generalmente como una parte del cocido y esto seguía generalmente del desangrado que exigía la ley. Pero ellos tenían que quitarle toda la sangre para poder comerlo. Sin embargo, dice que la carne podía ser asada si se hacía con cuidado. Los hijos, ¿verdad?, de Elí preferían la carne asada a la hervida. Eso lo vemos en el primer libro de Samuel 2:15. Ahí se habla un poco, ¿verdad?, acerca de estas costumbres y como se menciona acá, la carne y el pescado era un lujo. Y quizás para algunos, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida también lo fue. La carne, pues, se hablan tantas cosas de beneficio y también de no ningún beneficio, ¿verdad?, a eso, pero a los que les encanta, pues, qué bueno. Yo no soy mucho de eso, pero si hay que comer eso, pues sí, yo lo como, ¿verdad? Pero normalmente creo yo que eso es parte de la forma en cómo nos han educado, de cómo nos han ido alimentando. Dice, la carne de los animales de pastoreo se suplementaba con la conseguida cazando. En el Valle del Jordán habían animales silvestres durante los tiempos bíblicos. Era común atrapar a los animales en redes, según lo vemos en Job 18, del 8 al 10, o en un foso, que eran Jeremías 48-44. Y también se plantaban trampas para las aves. También se disponía de la pesca. Acuérdese que los peces eran muy familiares, ¿verdad?, durante el tiempo que Jesús estuvo acá en esta tierra, ya que sus discípulos, algunos de ellos se dedicaban a eso, ¿verdad? Dice que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era como normal, ¿verdad?, comer ese tipo de alimento, ¿verdad? El trabajo de los discípulos constituía evidencia de que había pesca en gran escala en aquel tiempo en el mar de Galilea, que era donde ellos se iban a pescar. Luego tenemos la fruta, era otra parte necesaria de la dieta. Las olivas se cosechaban para comer y para emplear su aceite para cocinar, ¿verdad? Eso era como muy importante, las olivas que daba el árbol, ¿verdad? Se podía conseguir higos y frutos frescos también. Se comían también las uvas frescas, en tanto que otras se secaban como pasas, porque se habla bastante de que ellos tenían acostumbrados a comer frutos secos, ¿verdad? Luego también tenemos a la miel, que se empleaba para endulzar porque no había azúcar, y hay muchos ejemplos en la Biblia en la que se habla de miel de las abejas silvestres. Sansón encontró miel en el cadáver de un león.
Jonatán encontró miel en un bosque y Moisés la encontró en el agujero de una roca. Ahí están las referencias para que ustedes puedan ver y leer en la Biblia. Dice acá también otra condimentación que se usaba también era la sal, que podía conseguirse de inagotables depósitos en las colinas salinas cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Yo creo que ahora cuando hablamos del Mar Muerto ya podemos hacer un poquito de referencia en nuestra mente a de qué lado estamos hablando y en qué zona, así nosotros nos tratamos de ubicar en un mapa. Luego dice, se creía que la sal tenía propiedades terapéuticas y se empleaba también en las ofrendas sacrificiales. Esto puede haber conducido a la costumbre de emplearla en una comida celebrada, ¿verdad? Para celebrar la concertación de un pacto, ¿verdad? Eso lo vemos con Abraham. Vea que aquí hemos visto cosas básicas y fundamentales de la alimentación del pueblo de Israel, ¿verdad? Que podemos retomar algunas enseñanzas acerca de esto, ¿verdad? De cómo alimentarnos. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.